Vamos a resolver el ejercicio 270. El ejercicio 270 habla de una colisión, una posible colisión entre un tren de pasajeros, este es el tren de pasajeros que lleva una velocidad de 25 metros por segundo y cuando está a 200 metros detrás de un tren de carga, lo observa con cierta preocupación y lo que quiere es precisamente no chocarse contra él. El tren de carga tiene una velocidad constante de 15 metros por segundo. Eh, él va para adelante, van ambos en la misma dirección, solo que este tren, por ser de pasajeros, pues evidentemente no desea golpear en la parte trasera este camión o este tren, perdón. Cuando empieza a aplicar los frenos para desacelerar, desacelera a una razón de menos 0.1 metros por segundo cuadrado. Aquí está la desaceleración del tren y esta pues era la velocidad inicial. Correcto, entonces digamos que dicen si hay la posibilidad de que se dé ese choque, si se presenta el impacto, si con esta desaceleración este tren golpea a este otro. Eso es lo que están de alguna manera preguntándose. Entonces lo que vamos a suponer es primero mirar en este gráfico. Este gráfico plantea esquemáticamente lo que hemos dicho y es, aquí tengo el tren de pasajeros, tiene una velocidad de 25 metros por segundo, mientras que el tren de carga está acá. Entonces es importante pues separar los dos cuerpos. El tren de pasajeros está a 200 metros atrás del tren de carga. Perfecto. Cuando empieza a desacelerar, y esta es la razón de la desaceleración, desacelera a menos 0.1 metro por segundo cuadrado, lógicamente el tren de carga va a seguir su movimiento, o sea, él va a seguir en este caminar, en este movimiento, y el tren de pasajeros empieza a perder velocidad, vamos a suponer que sí le pega, que sí lo golpea, y ahorita matemáticamente vamos a ver si esa suposición es válida o no. Entonces vamos a suponer que se encuentran acá, que el tren de pasajeros alcanza a golpear el tren de carga en este punto. Entonces quiere decir que el tren de pasajeros, lo voy a poner con rojo, recorre esta distancia, vamos a ponerlo acá, va a recorrer esta distancia desde acá hasta acá, correcto. ¿Y qué distancia es esa? ¿Cuánta distancia va a recorrer el tren de pasajeros? Va a recorrer 200, que era la distancia que estaba en el tiempo igual 0, más d, que es la distancia después del tren de carga, de donde estaba el tren de carga y que avanzó el tren de carga antes de que él lo golpeara. Pero por otro lado, el tren de carga va a recorrer esta distancia, va a recorrer desde acá hasta acá, lo voy a poner con verde, esa es otra distancia. Entonces, ahí queda. Observe, quiero señalar entonces que el tren de pasajeros recorrería una distancia de 200 más d, mientras que el tren de carga recorrería una distancia d cuando llegan a este punto de encuentro. Estamos asumiendo de entrada que se encuentran, estamos asumiendo de entrada que el tren de pasajeros con esta desaceleración, él va perdiendo velocidad, pierde velocidad, pero que aún así alcanza a golpear. Importante tener en cuenta que a pesar de todo esto, el tren de carga que va adelante, él sigue, él no alcanza a ver el tren de pasajeros que está en la parte de atrás y él mantiene esta velocidad constante. Esta velocidad para él es constante. Perfecto. ¿Qué hacemos? Entonces con rojo voy a marcar donde tomé los datos para el tren de pasajeros. ¿Qué datos conozco yo entonces del tren de pasajeros? Conozco la velocidad inicial, ¿cierto? Velocidad inicial, cuando empezó a frenar 25 metros por segundo, la distancia que ya explicamos que es 200 más d, y la desaceleración que es de menos 0.1 metro por segundo cuadrado, la desaceleración. Ahora, ¿en cuánto tiempo hace este trayecto? ¿En cuánto tiempo recorre esa distancia de 200 más d? Eso es una incógnita, no la conozco, d. T, la llamo t. Entonces, digamos que para los datos del tren de pasajeros no conozco ni la distancia d ni el tiempo en el cual ocurre la colisión. Ahora me voy a ir y voy a coger con verde y vamos a señalar los datos del tren de carga. El tren de carga, por su parte, tiene un movimiento rectilíneo uniforme porque se mueve con velocidad constante. Entonces, ¿qué datos conozco yo para ese tren, específicamente para este tren de carga? Conozco su velocidad que es constante, entonces chuleada la velocidad,
¿Qué distancia recorre el tren de carga? Mira que el tren de carga alcanza a recorrer una distancia D, que aquí la puse en verde. Esta distancia la llamo D, esa es una incógnita, no sé cuánto es la distancia. ¿Y en cuánto tiempo hace esto? Pues evidentemente en el mismo tiempo T, que mientras el tren de pasajeros recorre 200 más D, el tren de carga recorre D. Entonces, pero eso todo se hace en un mismo tiempo D. Mire que este tiempo es igual a este tiempo que tengo acá. Estos dos tiempos entonces son iguales. Perfecto. Muy bien, entonces ya lo que viene ya es el álgebra del problema, es tomar estos datos del tren de pasajeros y colocarlos en la ecuación número 1, que es esta del MUA, esta es la ecuación del MUA, y hacer un reemplazo, 1 a 1, o sea, ¿qué es la X? 200 más D, ¿qué es la aceleración? Menos 0.1, tiempo al cuadrado dividido 2 más velocidad inicial que es 25 por T. Entonces observen que lo que hice fue, en la ecuación número 1 del movimiento uniformemente acelerado, reemplazo los datos que yo conozco. Me va a quedar una ecuación donde en esta ecuación particularmente voy a desconocer la D y voy a desconocer el tiempo, ¿cierto? Perfecto, ahí tengo pues mis dos incógnitas. Ahora, los datos del tren de carga los llevo a la ecuación del movimiento rectilíneo uniforme que ustedes ya saben que es esta. Distancia recorrida o espacio es igual a velocidad constante por tiempo. Y entonces me va a quedar esta expresión. Esta ecuación, miren acá, yo la llamo B y esta expresión yo la llamo A. Tengan muy presentes esas dos ecuaciones porque entonces en una tengo en la ecuación A, tengo incógnita D y T, distancia y tiempo, y en la ecuación B tengo D y T también. Entonces lo que hago ya es matemáticas. ¿Qué tipo de matemáticas? Yo los invito a que traigan esta D y lo sustituyan acá, donde está 200 más D. Entonces en lugar de colocar D, colocan 15T. Miren acá. Entonces aquí lo que hice fue traer, si lo observan bien, entonces lo que hice fue traer este D, reemplazar acá D por 15T. Y entonces me va a quedar esta ecuación, que es la ecuación de un trinomio, ¿cierto? Igualado a 0, donde quiero buscar las raíces, que por fórmula general A es menos 0.05, B es menos 10 y C es 200. Y por fórmula general obtengo un tiempo de 22.54. En realidad obtengo otro tiempo también positivo mayor, pero tomo el menor porque si hay un choque es porque se presenta en el tiempo menor. La raíz, o sea, la fórmula general, me plantea dos tiempos, 22,54 y otro tiempo mayor. Pero vuelvo a insistir, si se presenta, primero, entonces ya sabemos que dio dos tiempos positivos. Como dieron dos tiempos positivos, quiere decir que hay una solución, o sea, que lo que yo planteé en el punto de encuentro acá se va a presentar, hay un tiempo real, y ese tiempo real quiere decir que va a haber un choque, vamos a presenciar un choque. Perfecto. ¿En qué tiempo se presenta el choque? En el menor tiempo, en 22,54 segundos. Estos 22,54 segundos, ¿cierto? Van a equivaler a qué distancia. Entonces, si quiero hallar la distancia de esta distancia medida desde el tiempo, desde el tren de carga D, entonces va a ser 22,54 por la velocidad por 15, reemplazo acá y me da 338,10. Entonces, ¿desde dónde me están preguntando a mí? ¿Desde dónde ocurrirá? ¿En qué punto ocurrirá? Entonces voy a decir, el choque se va a presentar a 338,10 metros, medido desde donde el tren de carga, desde este punto, desde el tren de carga inicialmente estaba. Entonces, 338,10. Queda entonces solucionado entonces este problema. Les invitaría a que lo pudieran hacer, si quieren trabajan con una sola gráfica las dos posiciones del tren de pasajeros y la parte posterior del tren de carga. Hacer como uno pudiese hacer un gráfico de esta ecuación con esta ecuación y ver dónde se intersectan las dos ecuaciones. También es posible hacerlo así. Les invito a que lo hagan ustedes de cuenta propia, arranquen de cero, analicen bien los datos, sacan los datos del tren de pasajeros, los datos del tren de carga. Muy importante este análisis que hacemos en esta parte inicial y ya el álgebra, pues sí, mucho cuidado, volver a replantear bien la sustitución que se hace y por fórmula general la solución.